Para esta oportunidad, pues, desarrollaremos el tema, un tema que ya les puede sonar a ustedes un poco familiar, ya que hemos venido hablando o escuchando este término casi que el inicio del curso. Para hoy hablaremos de la criminalística, pero de la criminalística ya mezclada con la teoría y con la práctica. Poco a poco se van a dar, o se han dado cuenta ustedes de que nos hemos ido adentrando a la fase, pues, un poquito más práctica, legal y práctica, por así decirlo, para que cuando ustedes ya desarrollen su curso número 2, en la continuación de este curso, puedan hacerlo sin ningún inconveniente. Que la práctica ustedes puedan dominarla y desarrollarla sabiendo el alcance legal, las consecuencias legales de un mal procedimiento y los nefastos resultados que se da en el mal procesamiento de una escena del crimen. Siempre lo he dicho, métodos y técnicas de investigación pues se aplican a en diferentes aspectos, pero aquí nos centramos en el proceso penal. Y es por eso que pues ahora desarrollaremos este tema. El objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, realizar un repaso, como yo ya lo mencioné, hemos venido escuchando este término desde el inicio del curso y es por eso que vamos a realizar un repaso a efecto de estudiar la definición de criminalística nuevamente. Su importancia en la aplicación en una escena del crimen, esto ya es un poco novedoso a lo que hemos venido escuchando, para poder tener éxito en la audiencia de diligenciamiento de la prueba y en el debate oral y público. Vemos como un hecho criminal aquí. En este objetivo yo traté de resumir todo lo que va a ocurrir desde el procesamiento de una escena, desde que se da la comisión de un hecho criminal, el procesamiento de la escena del crimen, una persona que va a ser ligada a proceso y hasta el final, que vamos a lograr una condena o una absolución dependiendo de cómo haya sido el diligenciamiento de la escena del crimen, la forma de recabar, de embalar y de describir los indicios que al final en el debate ya son prueba y que es lo único que un tribunal toma de fundamento para poder emitir una sentencia condenatoria o absolutoria. Y es por eso que aquí estoy explicando o traté de plasmar de yo dedicar el morbo de una escena criminal, esa novedad de que hay un cuerpo tirado, hay un cadáver, hay un muerto. No, sino ver más allá de que solo hay un cuerpo tirado en el suelo o bien, porque no estamos hablando únicamente de escenas criminales donde hay personas fallecidas, robo un banco, un secuestro, un lugar donde una persona estuvo secuestrada, retenida en contra de su voluntad, un robo de una casa. Hay tantas formas en que se va a cometer un hecho criminal. Pero vamos entonces. Consideraciones con respecto a la criminalística. La criminalística es natural porque nace fundamentalmente de 3 ciencias naturales: la química, la física y la biología. En opinión del autor que yo estoy tomando para poder desarrollar la parte teórica, se dirá que la criminalística es una ciencia natural y penal, que mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología al estudio de las evidencias materiales asociativas, descubre y verifica de manera científica un hecho presuntamente delictuoso y al o los presuntos autores y a sus cómplices, aportando las pruebas materiales y periciales a los organismos que procuran y administran justicia mediante estudios identificativos y reconstructivos e informes o dictámenes expositivos y demostrativos. Bueno, es bastante profundo y un poco complejo lo que el autor manifiesta al indicar que es una ciencia natural y penal. Bueno, ¿por qué? Porque aplica conocimientos, métodos y técnicas. Los conocimientos. A mí me gusta mucho mencionar, yo estuve en una fiscalía que veía únicamente delitos contra la vida y la integridad de las personas. Y un compañero mencionaba, es que
el caso de las quesadillas, así sencillamente así se puso el nombre. Regularmente uno pone nombre a los procesos, ¿verdad? El caso de la estafa, el caso de el tonel, el caso, no sé, para asociarlos uno más rápido a cuántos procesos, porque son muchos los procesos que tienen los trabajadores. Pero yo oía que mencionaban el caso de las quesadillas y de las quesadillas. Y yo una vez pregunté, pues no mucho me gustaba meterme en los procesos porque pues podían pensar que se iba a dar poca información, pero una vez no me aguanté y le pregunté, mire, ¿y por qué se llama el caso de las quesadillas? Fíjese, me dijo de que hubo una escena donde mataron, no sé si ustedes lo recuerdan porque fue una noticia pública, mataron a una señora en zona 7 y a sus 2 hijas. Y a las 2, o sea, y a los 3 cuerpos los dejaron pues tirados, esparcidos en diferentes puntos de la ciudad. El padre se salvó, o sea, era un núcleo familiar compuesto por papá, mamá y 2 hijas. El padre se salvó porque él era guardia de seguridad y ese día lo mandó a llamar la empresa, él estaba de descanso y le dijo la empresa, pues por favor necesitamos de que hagas horas extras, que saque un turno extra. Y bueno, pues no tenía opción de decir que no el señor y el señor se fue a trabajar. Cuando él regresó a su casa, se dio cuenta de que era una escena muy sangrienta y que su familia no estaba. Pues entonces ya la policía, el Ministerio Público estaba procesando la escena, la casa, buscando indicios y pues solo se sabía que había habido un hecho muy, muy brutal. Bueno, embalaron todo y cuando ya todos se fueron, el señor quiso limpiar su casa, pues bueno, ya la voy a limpiar. Empezó a limpiar sus muebles, unos gabinetes y encontró unas quesadillas en uno de los gabinetes. Entonces se comunicó con el encargado que había procesado la escena del crimen y le dijo, mire, fíjese que hay algo aquí en la casa que no me cuadra. Regresaron los técnicos, documentaron con fotografía, con video, porque pues se sabe que es pan, ¿verdad? Y que es un producto perecedero, que se va a enmohecer, que se va, bueno, ellos lo documentaron. ¿Qué es lo raro? ¿Qué es lo raro de unas quesadillas? Usted viene a mi casa y va a encontrar pan. Estoy segura que voy a su casa y encuentro pan. Y no digamos, si son de ahí de por el oriente del país, pues las quesadillas es el pan de cada día. Y resulta que el señor, el padre, el sobreviviente, dijo, no, estas quesadillas, el envoltorio es únicamente de nuestro pueblo, solo ahí las empacan de esta manera y nadie ha ido de nosotros a ese lugar ni ha traído. Estas las tuvo que haber traído fulano o fulana. Entonces ya empezaron ya ese pan, esos trozos de pan, empezaron a abrir el camino a una investigación, a esos conocimientos, a una metodología, a aplicar ya técnicas de estudio, como lo dice aquí el autor. Vemos lo natural y lo penal ya concatenado uno con otro, una ciencia que están unidas ambas. Y efectivamente, cuando ya la fiscalía le fue hilvanando esto de las quesadillas, de algo tan sencillo, se percató y logró establecer de que habían sido unos familiares los que se habían encargado de darle muerte a estas 3 personas. ¿Qué había detrás de todo eso? Bueno, intereses hereditarios. Eran herencias las que se estaban peleando. Les pongo este ejemplo para que ustedes puedan ilustrarse de la importancia de poder analizar pequeños detalles en un escenario criminal. Y como lo dice aquí, tienen que aplicar sus conocimientos, esa experiencia que han ido ustedes adquiriendo a lo largo del tiempo, ese olfato criminal que quiera que no, vamos desarrollando con el paso de los días. Bueno, continúo. La investigación criminalística funda sus tareas profesionales en el estudio científico de las evidencias materiales. Aquí, la investigación criminalística funda sus tareas en el estudio científico. ¿De qué? De las evidencias materiales. Y se debe prever que el empírico no confunda con sus argumentos, debiendo estar atentos a los razonamientos del científico. El doctor Hans Gross, que es el autor que he venido mencionando, recuerda lo siguiente: la teoría aislada engendra conocimientos pedantescos. O sea, es alguien muy pedante. No sé si ustedes se han topado con personas que son muy pedantes y que uno dice, ¿por qué habla de esa manera?
si ni siquiera ha estudiado, ¿verdad? O no sé. Pero se vuelven muy pedantes, hay personas muy pedantes. La práctica en sí conduce al empirismo. ¿Qué es eso empírico? Bueno, todos tenemos conocimientos empíricos. Yo he aprendido, por ejemplo, a poner inyecciones. Puedo poner inyecciones. Y lo aprendí de forma empírica, porque no tengo una preparación, no tengo un conocimiento, nunca fui a recibir un curso de primeros auxilios, de enfermería, pero lo aprendí a lo largo de, pues no sé, y vaya que nunca, nunca he hecho un mal procedimiento, pero he aprendido. ¿A qué va este autor? La teoría aislada. Esta práctica sin conocimientos científicos le va a llevar ese tipo de conocimientos empíricos y que no solo son prácticos, sino que encima de eso vuelve al ser que tiene ese conocimiento pedante. La mayoría de veces eso sucede. Entonces aquí indica el autor que tan solo ese feliz maridaje, esa mezcla de lo práctico con lo científico puede resultar el conocimiento perfecto. Ni solo lo científico, ni solo lo práctico. Ambas. Yo he conocido, con el respeto de muchos colegas, que son unas eminencias, son unas máquinas en cuanto a la teoría, en cuanto a aspectos doctrinales de diferentes ramas del derecho. Le dominan todo. Derecho marítimo, derecho mercantil, derecho notariado, derecho laboral, derecho civil, penal, todo, pero en doctrina, en teoría. Vaya usted y pídale que por favor cubra una audiencia de primera declaración o una audiencia de conocimiento de cargos, audiencitas, como le dice uno, así sencillitas. No va a poder. No va a poder porque no tiene esa práctica. Y dense cuenta de que tanto lo empírico como solo lo científico producen estos conocimientos pedantes. Ya, no es que tenga nada en contra de las personas, pero sí he visto, bueno, no solo empíricos, sino también científicos o personas muy estudiadas que se sienten muy grandes y obvio, pues su esfuerzo han tenido al prepararse. Pero, como decía una jefa que tuve, 2 centavos de humildad nunca está de más para nadie. Bueno, continuemos. Este es otro autor, el doctor Moreno González, es un mexicano, define la criminalística de la forma siguiente. Criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. Bueno, es casi lo mismo que la definición anterior. Este autor es un poco más extenso en cuanto a sus palabras, a su forma de decirnos que todo va a llegar a un fin único, mismo. Señalar o precisar la intervención de uno o varios sujetos en la comisión de un hecho delictivo. Continuemos. Principio de intercambio de indicios. Aquí estamos ya viendo, no, gracias. Estamos viendo ya el principio, algo más práctico. ¿Qué va a ocurrir en un escenario criminal? La criminalística inicia las investigaciones preliminares de manera general hasta llegar a lo objetivo y significativo del pequeño detalle. Razón suficiente para que en la búsqueda de indicios que en algunos casos resultan pequeños e insignificantes se requiera de personal preparado científicamente, experimentado y con vocación sincera. Este es el principio de intercambio de indicios. Básicamente, este principio nos indica de que el sujeto activo se va a llevar con sí algo del escenario criminal y va a dejar algo de él en ese escenario criminal. O sea, como, bueno, nos intercambiamos un regalito, pero aquí no lo hace de propósito. Pero son pequeños detalles que van a ayudar o que han ayudado en la mayoría de veces a poder descifrar
qué fue lo que sucedió. Algunos de mis alumnos, creo que aquí hay algunos, que cuando teníamos la dicha de compartir las clases presenciales, yo pues daba penal, la clase de penal 1, 2, sí, solo penal 1 y 2. Y este curso también. Pero en penal siempre mencionaba yo que hay preguntas que uno debe realizarse al estar parado frente a un escenario criminal. ¿Quién, a quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? En Policía Nacional Civil le consideran las preguntas del buen investigador, las reglas del buen investigador. Todo buen investigador debe hacerse esas preguntas. ¿Quién lo hizo? ¿A quién lo hizo? ¿Qué le hizo? ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque tenemos que marcar una temporalidad. ¿Dónde? ¿Y por qué? El por qué es algo de lo muy complejo, porque casi muy raras veces se logra determinar realmente por qué las personas cometen delitos. ¿Por qué han estado, como dice mi filósofo Cantinflas, acariciando en sus mentes criminales este tipo de ideas? No es tan importante, pero si lo puede descifrar, pues qué bueno. Lo más complicado de estas 7 preguntas es ¿quién? ¿Quién lo hizo? Y para eso es que desde el momento en el que se está procesando un escenario criminal, se da este principio de intercambio de indicios. No recuerdo, no puedo decirles en cuántas escenas del crimen estuve, pero fueron muchísimas, muchas. No lo hago con arrogancia, sino para compartir con ustedes esta parte práctica. Porque solo la práctica nos va a complementar, como ya lo dije antes, ese conocimiento que se va adquiriendo con el tiempo. ¿Qué sucede? ¿Qué problema hay en ese intercambio de indicios? Bueno, muchos inconvenientes. En un escenario criminal, por ejemplo, donde una persona perdió la vida, ¿quién llega primero a la escena del crimen? Regularmente los cuerpos bomberiles. Y un bombero no va a estar, por supuesto que tiene conocimiento de que ese es un escenario criminal, tiene conocimientos básicos, ha recibido algunos cursos o preparación en cuanto a eso. Pero no va a estar con el apuro de que, ay, bueno, aquí hay un casquillo, aquí hay otro casquillo, por favor, no vamos a caminar por este lado y vamos a rodear hasta llegar al cuerpo para no contaminar la escena, el escenario criminal. El bombero no le va a trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque él lleva un fin primordial, que es salvar a esa persona o a esas personas. Entonces, lo que menos está pensando es, voy a contaminar un escenario criminal. No, pero ¿qué pasa si ya la persona o las personas perdieron la vida? Bueno, tapan el cuerpo y proceden a llamar a Policía Nacional Civil. Viene la policía, verifica que lo que los bomberos dijeron es cierto, y entonces ya tenemos aquí 2 instituciones, muchas personas que ya estuvieron en ese escenario criminal y que pudieron haber contaminado la escena. Entonces, le tocará a usted como encargado de grupo, como encargado del que lleva la batuta para investigar, poder ir descartando en este principio de intercambio de indicios, si, por ejemplo, la huella que quedó allí es de un bombero, es de un policía o es del autor. Bastante complicado, bastante difícil. Si un cabello que cayó en el escenario criminal, puede que sea hasta del auxiliar o de alguno de los policías que estén procesando la escena. Entonces, ¿cómo se hace para ir adivinando qué le sirve o qué no le sirve? Bueno, es muy importante su sentido común. Yo hablaba con mi colega también, que ambos decidimos retirarnos de la institución del Ministerio Público casi que al mismo tiempo. Yo le decía, ya nosotros dimos lo que teníamos que dar. Son las nuevas generaciones las que tendrán que hacer el trabajo que nosotros aprendimos a hacer.
muy duro, muy difícil, con consecuencias muy complicadas, porque un procesamiento de una escena del crimen le marca el paso a usted si esa investigación va a ser o no exitosa. Imagínense esa gran carga que lleva la persona que va dirigiendo el grupo tanto de técnicos como de policías, todas las personas que están a su cargo, al mando en ese momento, las consecuencias que le va a representar a futuro. No poder distinguir en este principio de intercambio de indicios quién se llevó esto o quién dejó algo. Aquí, pues menciono siempre en el caso de las quesadillas, en el anterior, ninguno se pudo percatar, ni bomberos, ni policía, ni fiscales, ni técnicos de DICRI, que las quesadillas les podían marcar el paso para poder descubrir qué había pasado, descubrir esa verdad histórica de los hechos. ¿Por qué? Porque pues usted viene a mi casa o yo voy a su casa y, por ejemplo, veo una tortilla, pues es normal que haya tortillas en la casa. Veo un salero, pues es normal que haya un salero. Son pequeños detalles. Son cosas tan insignificantes a veces que uno dice, no, 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 eso no me va a servir. Y tal vez eso era lo que le iba a usted permitir abrir ese panorama de posibilidades. Pero bueno, continuemos siempre con este principio de intercambio de indicios. Debe recordarse que no hay delincuente que a su paso por el lugar de los hechos no deje tras de sí alguna huella aprovechable. Y cuando no se recogen evidencias útiles en la investigación, la verdad es que no se ha sabido buscarlas, en virtud de que casi siempre se manifiesta un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos. ¿Por qué estoy haciendo mucho énfasis en este principio de intercambio de indicios? Bueno, la verdad no sé cómo vaya a ser la continuidad de este curso, pero cuando eran las clases presenciales, cada uno de ustedes se armaban grupos y debían procesar un escenario criminal. Y eran calificados de cómo lo trabajaban. Bueno, ahora no sé, pero igual en la práctica, ustedes van a ser abogados. Muchos de ustedes ya, una vez cerrado su pensum, pueden aspirar a ser auxiliares fiscales o con los cursos que ya tienen aprobados, pueden ser técnicos de recolección de indicios, técnicos de la DICRI, pero deben de tener estos conocimientos. Si no se encuentran indicios, es porque no se ha sabido buscar. Casi siempre, de verdad. Porque si no, estaríamos frente a un crimen perfecto. Y yo siempre lo he dicho, no es un crimen perfecto, fue una escena mal trabajada. Y hoy por hoy que yo estoy del otro lado, que ya con mis años de experiencia en este tipo de trabajo, me ha tocado ya de estar del lado de la defensa, ser abogada defensora. Y veo cómo las nuevas generaciones no trabajan, no buscan estos indicios, o lo que buscan no es lo que le va a hacer determinante. Digo yo, Dios mío, yo hubiera hecho eso en mi tiempo, me hubieran corrido audiencia, me hubieran iniciado procedimiento, es más, me hubieran despedido. Hoy no, hoy está más esa protección, bueno, o han tenido mucha suerte. Pero deben ustedes de ser muy minuciosos en cuanto al trabajo de procesamiento de una escena del crimen. Sigamos. Pero he venido hablando yo de una escena del crimen. Bueno, se entiende como lugar de los hechos, el sitio donde se ha cometido un hecho que puede ser constitutivo de delito. Entonces, se entiende como lugar de los hechos el escenario criminal. Es lo mismo. ¿Dónde encontramos nosotros este fundamento legal de escenario criminal? Si les pregunto yo a ustedes, bueno, tiene 10 segundos para darme el fundamento del lugar de escena del crimen. 10 segundos y contando. Bueno, ya. Hay en nuestra ley, en nuestras leyes,
algún fundamento de derecho que nos diga, bueno, el escenario criminal. ¿Se considera el escenario criminal el lugar donde ha sido cometido un hecho delictivo? ¿Lo hay? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero es conocido de estas formas: lugar de los hechos, escena de crimen, escenario criminal, y así. Lo importante es tener conocimiento de que en este lugar o en estos lugares se afectó uno o varios bienes jurídicos tutelados. Es por eso que es imperativo proteger adecuadamente, en primer término, el lugar de los hechos, a fin de que el personal del Ministerio Público, peritos o agentes de policía lo encuentren en forma primitiva, como lo dejó él o los autores. Se debe recordar que el delincuente, en su paso por el escenario criminal, deja indicios de su presencia y de la comisión de su conducta. Y también él se lleva, en la mayoría de casos, algunos vestigios del lugar o de la víctima, existiendo un intercambio de ellos entre autor, víctima y lugar de los hechos. Bueno, es imperativo proteger, vamos por partes, es imperativo proteger el lugar de los hechos. ¿Para qué? Para que cuando llegue el personal del Ministerio Público lo encuentre de una forma tan pura, tan íntegra, que no haya sido alterado, o sea, que haya sido alterado lo menos posible. ¿Pero por qué el Ministerio Público? ¿Por qué cuando llega el Ministerio Público? ¿Por qué le dan aquí esta importancia al MP? ¿Por qué no a los bomberos que llegaron a salvarle la vida, a intentar salvarle la vida a la persona? ¿Por qué no a los policías que pusieron en riesgo su vida al llegar y acordonar el escenario criminal? ¿Por qué no a ellos? ¿Por qué al MP? Bueno, fácil, porque por mandato constitucional, artículo 251, Constitución Política de la República, esta investigación, esta fase, le corresponde única y exclusivamente al Ministerio Público. Y el jefe del Ministerio Público delega esa función, porque ustedes no han visto que la fiscal general va a las escenas. No, ella delega en sus subalternos esta función. Ellos van en representación del Ministerio Público. Y vemos aquí que es un trabajo bien difícil, porque el último prácticamente en llegar es el MP, cuando tendría que ser primero, al revés. Muchos, yo no sé si algunos de ustedes ya trabajan en la institución, o quiénes de ustedes van a tener la dicha. Yo viví muy enamorada de la institución, me apasionaba mucho el trabajo que se hacía. Admiro mucho el trabajo que realizan los técnicos, los peritos que recolectan indicios. Son los que llevan la peor parte. Desde mi perspectiva ya práctica, pues son los que tienen que tocar el cadáver, deben de recoger indicios. Bueno, ellos hacen el trabajo que a muchos no nos gusta, ¿verdad? Pero ellos sí lo realizan. Y serán ellos los que van a recabar esos indicios. Una persona debe ir al mando de este grupo, y será el auxiliar fiscal o el fiscal. Entonces, el grupo, los técnicos tendrán que hacer o seguir las directrices de quien va al mando. Ahí no mandan todos, porque entonces sería un caos. Todo el mundo querría hacer o embalar lo que mejor les parece, o dejar lo que a criterio de ellos no sirve. Pero, tomando en cuenta que el MP es casi el último siempre en llegar a un escenario criminal, se debe de tratar de proteger. Vamos a ver más adelante en las clases siguientes para qué sirve un acordonamiento, qué es un doble acordonamiento, qué es lo que se pretende con esto, qué pasa con los medios de prensa. Imagínense que sea una escena que sea muy impactante, de mucho impacto para la sociedad. Estamos hablando de que ingresan no solo bomberos, policías, sino también periodistas, y le están contaminando esa escena de crimen. Algo muy complicado. Bueno, en el segundo párrafo, el delincuente a su paso en el escenario criminal deja indicios de su presencia y de la comisión de sus actos, de sus hechos. Yo recuerdo que tuve un caso cuando estuve en un municipio, ahí por carretera El Salvador, en que se encontró el cuerpo de una mujer.
Resulta que el cuerpo, cuando lo encontraron los bomberos, fue lo primero que dijeron es, fíjese que su cabello está mojado y huele a shampoo. O sea, se siente a simple vista, así muy simple, antes no se usaban mascarillas, que el cuerpo huele a shampoo, el cabello. ¿Qué marcó eso? ¿Qué indicio nos da? Por la experiencia, por sentido común, que la acababan de ir a tirar. No tenía mucho tiempo, porque su cabello no se había secado. Quiere decir que la sacaron de un lugar donde ella pudo bañarse, donde ella incluso tuvo el shampoo para poder lavar su cabello. Bueno, y efectivamente, cuando se llegó a la escena del crimen, se constató que la víctima vestía un uniforme. Bueno, poco a poco nos fue dando indicios del propio cuerpo de qué era lo que había pasado. Y cuando la sacaron, estaba como un barranco, cuando la sacaron, se dieron cuenta de que en sus manos tenía un puño de cabello. ¿Qué pasó? ¿Qué nos puede decir esto? ¿Era cabello de ella o era cabello de alguien más? Había que observar. Pero se podía ver así, a simple vista, de que era cabello corto. Y el cabello de uno de mujer, pues por muy corto que sea, es distinto del de un hombre, de un caballero. Entonces se sabía que el cabello que ella tenía en sus manos no era de ella. Se dio ese intercambio de indicios. Suponemos que ella, en su afán de defender su vida, agarró el cabello a su agresor y se quedó con eso en la mano. Obviamente, este cabello nos permitió llegar al responsable de haberle dado muerte, que, pues no lo dejo con duda, fue el esposo el que le dio muerte. Bueno, lugar del delito, escena del crimen. El delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte. En el lugar donde se produjo, debió producirse el resultado, y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. Esto lo encontramos en el artículo 20. Este es el fundamento de escena del crimen. El código no lo toma como escenario criminal o escena del crimen, sino como lugar del delito. Pero ¿qué pasa aquí? El delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte. En el ejemplo que yo les puse de esta persona de sexo femenino, era solo esa carretera El Salvador, era solo ese como barranco, el escenario criminal. No. Ahí se encontró el cuerpo. Pues obvio, fue un escenario criminal, porque hay parte de esta secuencia de hechos. Todo pudo haber iniciado en otro lado, o en varios lados, en un vehículo, en la casa de la familia, o en un hotel, cualquier lugar. Entonces, no únicamente va a ser donde se encontró un indicio, porque al final el cadáver es un indicio más, sino todos los lugares donde tuvieron que ver estas personas hasta llegar a este fin. Bueno, entonces ya ustedes saben, artículo 20, fundamento de escena del crimen. Notificación de un hecho criminal. ¿Qué pasa cuando se tiene conocimiento de que se cometió un hecho criminal? Bueno, al tener conocimiento del hecho criminal, el personal de la unidad de monitoreo o de turno debe trasladar de forma inmediata esta información en que requiera presencia del Ministerio Público. Todos estos datos, toda esta información que yo les estoy dando, la saqué del manual de normas y procedimientos para el procesamiento de un escenario criminal. Son normas que ya fueron, es un protocolo que ya dejó implementado el Ministerio Público. Todo personal que entre a trabajar en el MP tiene la obligación de leerlo, de aplicarlo, de conocerlo. No lo estoy sacando de un libro, de un autor, no, lo estoy sacando de la fuente. Entonces, por eso aquí indica que al tener conocimiento del hecho, el personal de la unidad de monitoreo o de turno debe de trasladar de forma inmediata la información relacionada en que requiera la presencia del Ministerio Público para el procesamiento de la escena del crimen o lugar del hallazgo. Como lo ven aquí, Manual de Normas y Procedimientos para el Procesamiento de la Escena del Crimen.
es de forma inmediata. Yo recuerdo que pues yo entré muy jovencita al Ministerio Público y tenía todas mis fuerzas, tenía todo el deseo de trabajar. Era algo muy novedoso para mí y me encantaba, me fascinaba. Los turnos son de 24 horas. En 24 horas, pues el equipo que esté de turno va a procesar todas las escenas de crimen que salgan dentro de esas 24 horas. Pero yo les decía hace un momento, ¿quiénes son los primeros en llegar a la escena del crimen? Los bomberos, luego policía. De último, llega el Ministerio Público. Bomberos o policía tienen instrucciones de que cuando se dé una escena del crimen, inmediatamente lo informen a la unidad de monitoreo. Hay una unidad específica. Y monitoreo le avisa a su vez al auxiliar o al fiscal que esté de turno de forma inmediata. No hay que, ay, no, ustedes me acaba de entrar información de que hay una escena del crimen, pero me voy a tomar mi café primero y después le aviso al auxiliar. No, tiene que ser de forma inmediata. Yo tuve una jefa que decía, en la tardanza está el peligro, y es muy cierto. Todo debe ser trabajado rápido, rápido, inmediato, como lo menciona aquí. Acción inmediata. Desde que el fiscal de turno tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictivo en el que debe intervenir el MP, sea del área central o departamental, debe actuar en forma inmediata. Establecer en ese momento el número de caso asignado, constituirse formal y físicamente a la escena, iniciando el procedimiento apoyándose de personal técnico de la DICRI o Policía Nacional Civil. Una vez que el técnico de monitoreo le diga al fiscal que está de turno, mire, en tal lugar se dio un hecho criminal, el auxiliar o el fiscal no van a decir, bueno, solo termino de ver las noticias y luego salgo. O solo almuerzo, solo desayuno, o solo ceno y después salgo. O fíjese que acabo de venir de una cena donde me enlodé demasiado porque pues era muy compleja. Solo me voy a bañar y me voy. No. Tiene que ser inmediata. En las actas se consigna la hora de aviso, la hora de salida y la hora de llegada al escenario criminal. Destino de los indicios recolectados. El fiscal del caso es el responsable de verificar el cumplimiento de inicio de la cadena de custodia y el envío a donde corresponde de los distintos indicios o evidencias recolectados en la escena del crimen o lugar del hallazgo. Estamos hablando de algo muy importante, la cadena de custodia. ¿Qué es eso? ¿Qué es la cadena de custodia? Es ese documentito tan simple, esa hoja tan simple, pero que se está haciendo de forma correcta, que no existe posibilidad de alteración en el indicio recolectado en la escena del crimen, que no me va a mí a quedar en la mente aquella posibilidad de duda de decir, ¿será que me cambiaron el indicio? ¿Será que lo confundieron? No, eso es lo que le va a garantizar la cadena de custodia. Hace poco, unos días atrás, yo fui abogada defensora en un debate y de verdad, ustedes, cuesta mucho quitarse ese chip del MP y era defensora. Pero sentía que se me retorcía el estómago de ver la forma en que habían embalado los indicios. Obvio, a mí todo eso me servía para mi defensa. Y en cada indicio pueden creer ustedes que no se adjuntaba la cadena de custodia. O sea, de verdad, ¿cómo no va a adjuntar una cadena de custodia a un indicio? ¿Qué garantía tenía yo de que los indicios que estaban poniéndole la vista a la jueza eran los mismos del escenario criminal? ¿Dónde estaba esa secuencia para saber en dónde estuvo, qué le hicieron a los indicios? ¿Qué me garantizaba a mí? Dios mío, cómo están trabajando. Pero bueno, va que voy a salir. Ahora, esos errores sirven para poder hacer una defensa técnica buena y lograr muchas veces la absolución de casos. No porque no se haya cometido el delito, sino porque se trabajó mal la escena del crimen. Ya, y así hay muchas personas que quedan libres y dicen, ay, jueces o fiscales corruptos. No, son errores que se han cometido desde el inicio y que ya no se pueden corregir. Bueno, resguardo o envío de los indicios. El técnico embalador es el responsable directo del resguardo físico adecuado de los indicios recolectados. ¿Quién? ¿Quién es el que va a guardar los indicios? El embalador, el que guarda todo. Deben ser embalados acorde a la particularidad del indicio.
para garantizar su seguridad, inalterabilidad y evitar su contaminación, deterioro o destrucción o que los mismos se puedan derramar, así como su inmediato envío a donde corresponda conforme a las instrucciones del fiscal a cargo. El grupo de técnicos va a trabajar siguiendo instrucciones del fiscal. Atinadas o desatinadas, pues ellos solo deben cumplir las instrucciones. Ya será el fiscal el que responda. En este debate que yo les comenté, pues eran botes que contenían algún líquido y no fueron embalados correctamente. Entonces se rebalsó, se derramó el contenido, rompió la bolsa de papel y pues ni modo, cuando se los pusieron a la vista de la jueza, los sobres iban rotos porque eran sobres de papel. Protestamos y bueno, se dio una pugna jurídica. ¿Pero qué dijo la jueza? Pues es obvio que se rebalsó el contenido. Y pues ahí está, la jueza. Y decía, obvio, la jueza no sabe cómo se embala un indicio. Yo que sí sé que lo hicieron mal. Pero ella quería, no sé, enmendar ese error. Aquí lo más importante, la cadena de custodia. Desde el momento en que se inicia el procesamiento de un indicio y su recolección por parte del MP, del Ministerio Público, Policía Nacional Civil y todos los agentes involucrados en dicho procesamiento, la custodia de los indicios deberá ser llevada estrictamente para que en el momento de hacer entrega de los indicios se tenga un orden lógico y enmarcado en el ámbito jurídico y así validar su manejo. Esta es la importancia de la cadena de custodia. Bueno. Ingreso a la escena del crimen. Solo ingresarán en la escena del crimen el fiscal a cargo y personal del grupo de procesamiento de la escena del crimen. El personal de investigación operativo podrá ingresar a la escena del crimen una vez fijados indicios y documentados los mismos, previa autorización del fiscal, tomando en cuenta los cuidados necesarios para no contaminar la escena, aplicando el camino de ingreso seguro definido. En un procesamiento, una vez que se haya acordonado el escenario criminal, se debe fijar una ruta de entrada y una de salida para no contaminar el resto de escena. Se sabe que por este lado se entra y por este lado se sale. Y no van a entrar todos al mismo tiempo. Va a entrar primero el fiscal. ¿Y quién? La persona que va a fijar los indicios, que va a buscar los indicios. Ya será el fiscal quien designe, bueno, entra embalador, entra fotógrafo o entra, ya dirán ellos quiénes. No entran todos al mismo tiempo. Rendición de informes. Cada persona que participa en el procesamiento de la escena del crimen y en la investigación operativa es responsable del contenido, elaboración y entrega oportuna del informe que le corresponde. En clases anteriores hemos visto de que debe de existir un informe, un formato definido para poder rendir informes, para poder rendir peritajes. Y aquí vemos la importancia de la clase anterior. No vamos a rendir un informe así en una hojita pequeña, como a quien interese, como una carta de recomendación. No, se deben llenar requisitos que ya han sido previamente establecidos. Los formatos ya han sido definidos con anterioridad y debe de plasmar lo que cada participante en la escena del crimen realizó. Procesamiento de cadáver. Se deben aportar todas las medidas necesarias para la preservación del cadáver y traslado a la morgue respectiva, de ser posible, cómo se localizó, bolsa u otros, independiente de las circunstancias, situación o condición de cómo se localiza el cadáver o restos humanos, evitando la manipulación innecesaria del mismo para así conservar su integridad y evitar pérdida de indicios. Ay, ustedes, se me fue mucho el tiempo. Se deberá documentar la posición original que se localizó el cadáver y las correspondientes fotografías panorámicas y de mediana distancia, remitirlas por la vía más expedita, correo electrónico, impresas directamente al INACIF. ¿Por qué? Para que INACIF se haga una idea de qué fue lo que pasó, cómo encontraron a estas personas. Yo no sé si ustedes supieron de que en esta semana, no, en la semana pasada, encontraron a una mujer fundida en un tonel de cemento. Y el tonel completo se tuvo que ir al INACIF. Ayer en un carro en zona 12 encontraron 2 cuerpos que estaban atados con sábanas. De esa forma se tuvieron que ir los cuerpos, pero se documentó primero para poder dejar constancia de cómo fueron encontrados.
Veamos aquí. En el caso de miembros mutilados de cadáveres que se localicen en cualquier clase de recipientes o bolsas, se procederá a su documentación en el lugar. Se embalará sin mayor manipulación en bolsa forense y remitirá al INASIF para su completo procesamiento. Huellas morfoscópicas de calzado, células epiteliales, fluidos o restos genéticos que pudieran localizarse en el recipiente o bolsa. Obtención de ADN. Bueno, células epiteliales, vemos que son las carnitas que quedan entre las uñas cuando uno se rasca o cuando aruña. A efecto de establecer causa de muerte, mutilación pre o post-mortem, porque aquí los médicos forenses nos van a indicar si la persona fue mutilada en vida o ya estaba fallecida. Identificación y cualquier otro tipo de peritaje que el fiscal a cargo considere necesario. Dependiendo del caso y circunstancias, el fiscal a cargo deberá coordinar con INASIF para que en sus instalaciones se pueda realizar la documentación del cadáver, elaboración de ficha necrodactilar e indicios encontrados. Por último, pues quise ponerles aquí una imagen de qué tan importante es la prueba genética. El ADN, que ya habíamos hablado en oportunidades anteriores, que en este caso pues fue la fuente consultada es Prensa Libre. No es que le esté haciendo propaganda, pero debo de mencionar la fuente, la fecha en que fue publicada también y dónde fueron encontrados cuerpos carbonizados. Estos fueron identificados gracias únicamente al ADN. Y por último, tenemos ya aquí las preguntas, 5 preguntas, que sus respuestas ustedes las van a encontrar en el desarrollo de esta clase. Con las disculpas del caso por haberles robado unos minutitos de más, pero bueno, la clase se pone un poco amena. Es todo por hoy. Les deseo un muy buen fin de semana y saludos cordiales a todos. Hasta luego.